Por favor, abre tu Biblia en el libro de Esdras. Hemos estado estudiando Esdras y para hacer un resumen, el pueblo de Israel había abandonado la construcción del templo y la había dejado por 15 largos años a causa de las presiones que habían sufrido ellos de los enemigos. Pero ahora, exhortados por la predicación del profeta Nahum y Zacarías, han regresado a la construcción. Y ellos están trabajando fuertemente y todo va progresando hasta que un gobernador aparece con una comitiva que yo le llamaría unos inspectores del rey Darío. Pareciera que nuevamente va a haber una oposición para construir el templo y ahora viene de parte del rey. Pero nosotros leemos en estos dos capítulos 5 y 6 que por la mano de Dios la reconstrucción no se detiene, pero se envía un reporte, una carta al rey Darío. En esa carta se lee que los judíos le dicen a Darío que un rey anterior llamado Ciro había aprobado la reconstrucción del templo. Se le pide que busquen los archivos reales para que confirme que ellos no están mintiendo y que están diciendo la verdad. La historia nos dice que Darío llegó en medio de muchos problemas y además controversias. Lo más fácil para él hubiera sido quitarse ese problema de lado y detener la reconstrucción del templo allá en Jerusalén. Pero la respuesta del rey Darío es simplemente impresionante. Gracias a la intervención de Darío, leemos en el capítulo número 6 que el templo, la reconstrucción del templo llegó a su fin. Y no solo eso, él contribuyó para que se hiciera todo más rápidamente. Cuando escuchamos nosotros este tipo de historias nos emocionamos y decimos, wow, todo empieza muy complicado y termina muy bien. Y usualmente cuando algo así sucede se nos viene a la mente Romanos 8:28, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces decimos, no cabe duda que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto que parecía un obstáculo para el pueblo judío, terminó como algo que le ayudó, porque terminaron el templo y más rápidamente. Pero si nos quedamos nosotros con esta interpretación, estaríamos muy cortos de ese bien del que habla Romanos 8:28. Estudiemos un poco más a fondo, un poco más a profundidad estos dos capítulos para ver cómo le ayudó a bien a este pueblo todo lo que sucedió. Comencemos a ver en este texto a la luz de Romanos 8:28 y vamos a apreciar que como creyentes que amamos a Dios, las circunstancias de la vida, todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, es para nuestro bien. Por ejemplo, cuando algo pareciera detener nuestra devoción a Dios, y ese va a ser nuestro punto número 1, los retos de la vida te van a ayudar para bien. Mira, ve por favor conmigo a Esdras capítulo 5, versículo número 3. Y ahí vamos a leer esto, versículo 3 y 4. En aquel tiempo, es decir, cuando ellos regresaron después de 15 años a reconstruir el templo, vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setasboinai y su compañero. Esta es una gran comitiva que era dirigida por un gobernador. Y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo número 4. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Seguramente cuando llegó este gobernador con esta gran comitiva causó cierta incertidumbre entre los judíos. Han de haber dicho otra vez oposición. Aunque estos hombres estaban haciendo su trabajo,
humanamente hablando, debió causar una intranquilidad entre el pueblo de Dios. El rey Ciro había dado el permiso de reconstruir el templo, pero él ya había muerto hacía 8 años. Ahora el rey actual, Darío, ni siquiera era familiar de Ciro, y todo esto debió haberlos puesto nerviosos. Nuevamente, como hacía 15 años, los judíos parecía que estaban enfrentando oposición. Pero ahora sería diferente, porque este reto les iba a ayudar para su bien. El pueblo aprendería a confiar en Dios, a pesar de lo que sus ojos tenían enfrente. Mira, ve conmigo por favor a Ageo capítulo 2, versículo 4, y ahí hay una profecía. Dice Ageo capítulo 2, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, es decir, no va a ser fácil, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y aquí está una gran promesa, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo aprendería a confiar plenamente en Dios a pesar de lo que tenían sus ojos enfrente, tal como lo hizo el Señor Jesús con su Padre Celestial. Y yo te digo, hermano, si tú amas a Dios, cuando se presente un reto en la vida, en tu vida de devoción, vela como aprobada por Dios porque es para tu bien. Fíjate lo que nos dice Esdras capítulo 5, versículo número 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, tal como lo había prometido Dios. Ahí estaba con ellos, aunque ellos no lo podían percibir. Pero este pueblo lo creía y no les hicieron cesar. Al parecer hubo un tipo ahí de conversación intensa o un intento de detener la obra, pero no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío y entonces respondieron por carta sobre esto. Así como cuando los samaritanos sobornaron a los consejeros contra ellos hacía 15 años, ahora tenían que enfrentar esta nueva generación de líderes, pero eso sería para su bien. El pueblo aprendería a dirigirse a los gobernadores con sabiduría, respeto y prudencia. Ahora, no había razón para tener un confrontamiento hostil o violento como en el pasado. Estos gobernadores simplemente estaban haciendo su trabajo y por eso hicieron esas 2 preguntas. ¿Sabes? Como creyentes debemos de comportarnos sabiamente con los inconversos, con aquellos que no tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo que están haciendo estos judíos. Este es el mismo consejo que Pablo da a los creyentes. Por favor, ve conmigo a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Mira lo que nos dice Pablo ahí. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y esto es lo que está llevando a cabo el pueblo judío. Se están dirigiendo con respeto. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Ellos se están dirigiendo con respeto. No solo eso, como creyentes, debemos de obedecer a las autoridades como los judíos lo están haciendo. Ve conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. Mira lo que nos dice Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El pueblo estaba respetando a esa autoridad que llegó a cuestionarlos, tal como lo hizo el Señor Jesucristo con el gobierno romano. Si amas a Dios, vas a comportarte con respeto hacia las autoridades, claro, siempre y cuando no pidan hacer algo pecaminoso, porque como leímos, es aprobada por Dios para tu bien. Te conducirás adecuadamente con los de afuera para que tu testimonio tenga credibilidad, tal como lo hizo el Señor Jesucristo, que tuvo un testimonio impecable. El caso sería enviado por carta a Darío el rey, lo cual sería de beneficio para los judíos, porque en aquella época no es como nuestros días que mandamos un email y en cuestión de segundos lo tienen. No, esa carta viajaría y entonces tomaría meses para llegar y luego recibir la respuesta. Y mientras el pueblo seguiría edificando la casa de Dios, ellos seguirían el proceso correcto y respetuoso de aquella época. Ve conmigo al versículo número 8 y aquí se nos va a decir lo que decía esa carta. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Estos inspectores, al ver la calidad y el tamaño de la construcción, vieron que no era cualquier construcción, no era para cualquier mortal. Por eso pusieron ellos que era para la casa del gran Dios. Versículo número 9. Ellos dicen, entonces preguntamos a los ancianos. En ese reporte se le dice al rey Darío que ellos preguntaron dos cosas. El versículo número 10 nos dice una de las preguntas. Ellos preguntaron los nombres de los que estaban a la cabeza de ellos. El versículo número 9 nos dice la otra pregunta. ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Ahora veamos la asombrosa respuesta del pueblo judío. Lo primero que ellos van a contestar, que realmente no contestaron, era el nombre de aquellos de los que estaban a cargo. Miren esta asombrosa respuesta, versículo número 11. Dice el gobernador así. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Pusiste atención? Si te fijaste bien, esta situación les ayudaría para su bien, pues porque buscarían tener una actitud correcta para con Dios, aun cuando hubiera presión de parte de afuera. La forma en que ellos introducen a Dios es asombrosa. Estaban enfrente de unos inconversos y les dice que esta casa es del Dios del cielo y de la tierra. Y a lo mejor a primera instancia no te das cuenta lo que ellos están diciendo. Esta casa no simplemente es para el Dios de esta región o de los judíos, sino para el Dios de todo el mundo. Y eso es muy relevante, porque estos hombres tenían muchos dioses paganos y los judíos no se avergonzaron de Dios y les están diciendo, hey, nuestro Dios está por encima de cualquier Dios de ustedes. Ahora, los ancianos no respondieron la pregunta porque no dieron sus nombres. No importaba quién eran ellos, sino para quién trabajaban. Ellos son simplemente servidores de ese gran Dios. Los judíos estaban aprendiendo a hacer solo la voluntad de Dios. La gloria era solo para Dios, tal como lo hizo el Señor Jesucristo cuando descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Si tú amas a Dios, sabrás que lo importante no es quién hace el trabajo, sino para quién se hace ese trabajo. Y eso será para tu bien.
porque estarás haciendo simplemente la voluntad de Dios, tal como la hizo el Señor Jesucristo, quien dijo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Ve conmigo al versículo número 11. Ellos dijeron: ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Y esta es una nota triste que explicaré más adelante. Los judíos indicaron que no estaban haciendo ellos nada nuevo. El templo ya había sido construido anteriormente por Salomón. Y quizá cuando Darío leía esa carta, lo primero que vino a su mente es: bueno, si ese es un gran rey, ¿por qué esta casa está en ruinas? Entonces, ¿dónde está su poder? Seguramente los judíos pensaron que eso vendría a la mente de Darío. Por eso en el versículo 12 explican lo que había sucedido y ponen ahí un poquito de historia. Dice el versículo número 12 así: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó, y subrayen esa frase, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Los ancianos le estaban diciendo al rey que el templo estaba en ruinas a causa de que el pueblo había provocado a Dios. No fue la mano de ese poderoso rey Nabucodonosor que los venció, sino su rebeldía. Por eso Dios los entregó en sus manos. Ellos reconocieron que a Dios no le impresionaba esa gran construcción, sino que Él lo que quería era un corazón consagrado a Él. Por eso esa casa fue destruida. Esta oportunidad de testificar sobre el pecado estaba obrando para su bien. Estaban mostrando que ese gran Dios del cielo pide santidad de su pueblo y que no deja que se juegue con el pecado. Si amas a Dios, tú buscarás una vida de santidad porque sabes que el pecado paga mucho, muy mal. Y esa santidad será para tu bien, porque buscarás que no se arruine tu relación y tu devoción con Dios. Tal como lo hizo el Señor Jesucristo, buscarás una vida de santidad. Enseguida, los judíos van a responder la segunda pregunta. Y la pregunta es: ¿quién les dio permiso para edificar este templo? El versículo número 13 comienza a describir esta respuesta. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese edificada. En su respuesta, los judíos están dándole a Darío una nota de suma importancia. Ciro le dio prioridad a la edificación del templo, ya que lo hizo en el primer año de su reinado. No solo eso, aquí leemos que el mismo Ciro fue el que dio la orden que se construyera. No fue un subordinado ni nadie más. El mismo Ciro directamente dio la orden. Y esto es importante porque cuando un rey daba un edicto, solo un rey podía revocar ese edicto. Versículo número 15. Y le dijo: tomad estos, y le dijo: tomad estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Este versículo también es importante, porque Ciro también, al darles todos los artículos sagrados del templo, les estaba dando libertad para adorar a ese gran Dios. Ahora, yo te dije que había una nota triste en estas palabras cuando se menciona a Salomón, ese gran rey. No sé si alcanzaste a ver, pero aquí estamos viendo la condición actual del pueblo. Antes ellos eran soberanos, ellos podían tomar las decisiones sin pedirle permiso a nadie más.
Así fue como David recolectó los materiales, obviamente con el permiso de Dios. Así fue como Salomón construyó ese gran templo. Pero ahora ellos no tenían esa libertad a causa del pecado. Tenían que conseguir la aprobación, el permiso de un rey pagano. Y eso no cambiaría. Querido hermano, recuerda que el pecado paga muy caro. Dios misericordiosamente perdona, pero muchas veces quedan secuelas muy difíciles de borrar. Ten mucho cuidado. Aprende de esta gran alerta. No pierdas lo que ahora tienes, porque el día de mañana te darás cuenta y eso será un gran dolor y pesar para ti. A continuación, vemos en este texto que los creyentes que aman verdaderamente a Dios debemos de ver a los inconversos como herramientas en manos de Dios para nuestro bien. Por ejemplo, cuando alguno de ellos está en poder. Ve conmigo, por favor, al capítulo número 6 y ese va a ser nuestro punto número 2. Los inconversos en autoridad también son para tu bien. Dice Esdras, capítulo 6, versículo número 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. La carta viajó, ese reporte, y llegó a manos del rey Darío, que iba a buscar en Babilonia lo que hoy se conoce como Irak. Esta orden es muy importante porque si vamos a la historia vamos a encontrar cosas interesantes acerca de Darío. Si hubiera sido Darío descendiente del rey Ciro, un hijo, pues haría lógica hacer esa búsqueda, porque obviamente él quisiera darle continuidad al trabajo de su padre, pero Darío ni siquiera era familiar de Ciro. Él hubiera podido ignorar esta carta y decir, detengan esa construcción que nos va a generar gastos. La historia indica que Darío llegó al poder en una manera muy controversial. Después que murió Ciro, él dejó a su hijo, que se llamaba Cambises, en el trono. Este Cambises salió a una campaña militar contra Egipto e iba acompañado por Darío. Mientras ellos estaban allá en la batalla en Egipto, en Persia, un mago llamado Gaumata comenzó una revuelta y logró apoderarse del reino en ausencia de Cambises. Al darse cuenta de lo sucedido, el rey Cambises salió rápidamente de Egipto y se dirigió a Persia, pero nunca llegó. La historia indica que murió en el camino. No se sabe a ciencia cierta lo que pasó. Algunos dicen que murió por alguna herida en la batalla. Otros dicen que se suicidó porque sabía que no iba a poder con ese revuelto que se había levantado. Pero la realidad es que él murió. Es en ese tiempo aproximadamente cuando sucede Esdras capítulo 5 versículo 1 que el pueblo de Dios regresa a reconstruir el templo de Dios. Darío, junto con otros nobles de otros clanes, peleó valientemente contra estos usurpadores. A pesar del avance logrado por los rebeldes, la historia dice que Darío logró vencerlos. Darío de alguna manera colocó su nombre en la genealogía de Ciro como si fuera uno de sus hijos para llegar a ser su reinado legítimo. Así es como llegó Darío al poder. Darío pasó la primer parte de su reinado recuperando el territorio y calmando todos esos disturbios. Por esa razón llegó la investigación a Jerusalén. Habían pasado solo 2 años desde que Darío había llegado al trono. Tenía muchos asuntos importantes ahí. Unificar a la nación, mostrar su autoridad a las naciones alrededor. En fin, había muchas cosas importantes, pero asombrosamente le dio seguimiento a este caso y buscó en los archivos.
Algo interesante está en el versículo número 2. Nos dice que esa carta fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia Media. Es decir, se hizo una búsqueda diligente, se le invirtieron recursos y tiempo. Darío encontró ese documento en Admeta, lo que hoy conocemos como el centro de Irán. Este evento le ayudaría al pueblo de Dios para su bien, porque verían la soberanía de Dios que puso a Darío en el poder. No había sido coincidencia. Aquí no se lee, pero todo estaba sucediendo a causa de la mano soberana de Dios. Más adelante vamos a ver nosotros en el versículo 14 lo siguiente: y terminaron por orden de Dios de Israel, no por la orden de Darío, sino por el Dios soberano que estaba actuando. Los judíos estaban aprendiendo a ver los gobernadores paganos como puestos por Dios, tal como Jesús veía las autoridades religiosas y gubernamentales de sus días. Si amas a Dios, sabrás que Dios es soberano en la vida y que permite ciertas circunstancias, las cuales van a ser para tu bien, porque verás a quienes están en autoridad de una manera diferente, como instrumentos simplemente en manos del Dios soberano, que tiene un plan mucho mayor de lo que nuestros ojos pueden percibir, tal como lo veía el Señor Jesucristo, como cuando le dijo a Pilato que Dios era el que permitía que ejerciera ese poder. En los siguientes versículos se nos dicen las órdenes que dio Ciro en ese edicto que se encontró. Fue reconstruir el templo con grandes medidas en el versículo 3. También ese versículo 3 nos dice que Ciro permitió los sacrificios en el templo. El versículo 5 nos dice que permitió que regresaran los artículos sagrados. El versículo 4 dice algo muy interesante que no se incluyó en la carta de los judíos, que se pagara todo del tesoro del rey. Esto se había detenido a causa de que habían sobornado a los gobernadores, pero ahora estaban leyendo el documento real y se daban cuenta que ellos tenían que darles el dinero. Los ancianos seguramente no quisieron incluir esto para no despertar sospechas y no desviar la atención en su carta. Los judíos no habían mentido, habían hablado con la verdad, tal como Jesús siempre habla con la verdad. La respuesta de Darío al leer esta carta simplemente es impresionante y no podemos dejar de asombrarnos. Es impresionante a la mente humana. Da 3 órdenes y una petición. Fíjense el versículo número 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setasbonai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Fíjense el versículo número 7. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios. En el español moderno pudiéramos leerlo así: quítense de ahí y no estorben, y provean lo que ellos necesitan. La segunda orden es que se le dé a los judíos todo lo que ellos necesitan para la reconstrucción. Versículo 8. Sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Versículo 9. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Ahora los inspectores deben de cerciorarse que esa construcción se lleve a cabo y que se termine. Ahora, la respuesta de Darío tenía una petición: para que ofrezcan sacrificios, dice el versículo 10, agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. A pesar de que él es pagano, esto es algo muy bíblico, porque primera de Timoteo 2, versículo 1 y 2 me dice lo siguiente:
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todos los hombres. Versículo número 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta petición obraría para el bien de este pueblo, porque estarían orando por ellos. Si amas a Dios, sabrás que tienes que orar por los que están en autoridad. Esto será para tu bien, porque orarás hasta por las personas más difíciles, tal como oró el Señor Jesucristo, quien ahí en la cruz del Calvario oró por aquellos que le crucificaron. Darío agrega algo muy importante a su edicto. Le agrega al edicto de Ciro una gran bendición para los judíos. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto sea arrancado un madero de su casa y alzado, sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¡Wow! Darío ahora ofreció protección a los judíos. Y sabes, cuando tú vas a la historia y estudias a Darío, te das cuenta que mató alrededor de 3,000 hombres al llegar al poder. Seguramente él cumpliría eso. Gracias a esta inspección, el pueblo recibió lo que necesitaba para construir el templo. Y no solo eso, recibió protección. Lo que inició como aparentemente un gran obstáculo se convirtió en una gran bendición de parte de Dios para los judíos. ¿Sabes? Debes de tener presente algo, que hay ocasiones en las que Dios envuelve sus mejores bendiciones en envolturas de tribulación. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Después de haber estudiado estos 2 capítulos rápidamente, si yo te preguntara, ¿cómo le ayudó al pueblo de Israel para bien lo sucedido, como dice Romanos 8:28? Seguramente te enfocarías en la llegada de estos inspectores, de este gobernador que terminó con algo bueno la construcción del templo. Pero para ver esto, tenemos que ver el significado de esa frase que usa Pablo: todas las cosas ayudan para bien. Y eso va a ser nuestro tercer punto. Ve conmigo, por favor, a Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo indica que a los cristianos todas las cosas les deben de ayudar para su bien, todas las cosas. Si decimos que Romanos 8:28 se cumplió porque lo que comenzó como un obstáculo terminó con una gran ayuda y terminaron construyendo el templo, entonces, ¿cómo le explicarías a las siguientes personas lo que les sucedió a la luz de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien? ¿Qué le dirías a aquel pastor que ha visto partir a 2 de sus hijas jóvenes a causa del cáncer? ¿Cómo le dirías que eso ayuda para bien? ¿O qué le dirías a aquellos hijos que vieron partir a su mamá a una edad joven? ¿O a aquel hombre que ha estado postrado 2 años en cama? ¿Cómo le enseñarías que eso ayuda para bien? Como puedes ver, ya no es tan fácil aplicar Romanos 8:28 en esos casos, en la vida de estos creyentes que aman a Dios. La clave está en la palabra bien que dice Romanos 8:28. ¿Qué es ese bien que obtiene el cristiano en todas las cosas, aún en las trágicas? Mira lo que dice la primera parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta es una promesa solo para creyentes, pero fíjate lo que dice enseguida. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te fijas?
Pablo también dice que esas cosas le van a ayudar al creyente para su bien porque hay un propósito detrás de ellas. Es decir, lo que sucede en la vida, aún aquellas cosas complicadas, le va a ayudar al creyente para cumplir ese propósito. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es ese propósito de parte de Dios por la cual suceden esas cosas? ¿Qué es ese propósito que Dios quiere que se cumpla? La respuesta está en el versículo 29. Usualmente se ignora. Nos enfocamos solo en Romanos 8:28 y dejamos de lado Romanos 8:29. Y ahí está la clave. Porque a los que conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En este versículo vemos claramente cuál es el propósito de esas cosas que ayudan para bien. Cada circunstancia de la vida tiene como meta de parte de Dios que nos acerquemos a cumplir este propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que nos parezcamos a Cristo Jesús. Ahora, Romanos 8:28 y 29, aquí Pablo nos dice que todo lo que sucede en tu vida, en la vida del creyente, nos ayuda para parecernos más a Jesucristo, para ser más mansos y humildes de corazón como Él, para ser compasivos, misericordiosos, amorosos, justos como Jesucristo. Como puedes ver, ahora sí encaja bien Romanos 8:28 en toda circunstancia de la vida. Todas las cosas nos ayudan a los creyentes que amamos a Dios para bien, porque está moldeando nuestro carácter para parecernos a Cristo Jesús. Y ver como Cristo Jesús y parecernos a Cristo Jesús trae beneficios extraordinarios que desafortunadamente no tenemos tiempo para exponer. En Esdras, todo lo que sucedió obró para bien, porque el pueblo fue moldeado, sus corazones fueron moldeados y ahora obedecían a ese Dios soberano. Las circunstancias al edificar les ayudaron a confiar en Dios. La intervención de estos inconversos obró a su favor porque se parecían más al Señor Jesucristo. Llegaron a ser más piadosos. Diríamos en nuestros días, como lo mencioné, tomaron más la imagen de Cristo Jesús y eso les llevaría a una gran bendición que estudiaremos más adelante. Cuando estudiamos la Biblia, sabemos que la Biblia tiene solo una interpretación, pero varias aplicaciones. Y quizás te preguntarás, ¿por qué esta aplicación para nosotros? Si has estado involucrado en los grupos de oración, grupos de compañerismo y en general en todas las actividades que tenemos, sabrás que hemos estado pasando por situaciones muy difíciles, muy complejas. De hecho, ayer recibí una llamada que me hizo clamar fuertemente a Dios. Bueno, pues ahora que sabes lo que dice Romanos 8:28, cómo debe de ayudarte para bien, cuando pases por una situación complicada, no nada más las fáciles, puedes decir, esto duele, pero sé que me ayudará a parecerme más a Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, ciertamente estamos viviendo en tiempos complejos, Señor, difíciles. Hay circunstancias que parecen rebasarnos. Y Señor, a veces no sabemos qué consuelo dar. Y a veces el consuelo que damos no es bíblico, no tiene un fundamento adecuado. Prometemos que las cosas van a estar bien cuando en realidad nosotros no somos omniscientes, no sabemos lo que sucederá. Pero gracias por su palabra, que nos enseña que cada cosa sucede para un bien, para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Bendito Señor y Dios, yo pido que usted nos ayude a seguir adelante, a ser moldeables, Señor, para que tomemos esa imagen de Cristo Jesús. A mis hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, por favor, Señor, fortalézcales, ayúdeles, Padre Celestial, y que ellos sepan que usted está en control, que usted les está ayudando y que los está moldeando, y que ciertamente usted es el que nos sostiene
y que debemos de vivir por fe. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de abrir libremente su palabra y aprender estas grandes verdades. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En momentos de tribulación, no hay fundamento más sólido que la roca que es nuestro Señor Jesús. Ahí solo podemos construir nuestras vidas y nunca seremos movidos. Por favor, pónganse de pie y vamos a cantar este hermoso canto. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo a los papás que no se les olviden sus hijos. Los visitantes, por favor, no se vayan. Denos la oportunidad de saludarlos y conocerlos. Y también a los que están por internet escuchándonos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, todo lo que sucede en nuestra vida es para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.